Siempre empezamos las semanas aquí en Mañana en Directo con el bloque Vida Sana en Directo con la nutricionista de Diet, Catherine Larraguibel. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues para hablar de uno de mis alimentos favoritos, el pan. El pan, claro, el tan temido pan que se dice. ¿Pero por qué tan temido? Porque mucha gente piensa que el pan engorda. Claro que engorda, como todas las cosas en exceso, pero si nosotros comemos la justa medida de pan, no tenemos por qué gatillar que el peso suba en el fondo. Y depende mucho también del pan, me imagino. Depende del tipo de pan. Acá en Chile producimos principalmente marraqueta y ayuya, como el 80%, y si nosotros escogemos justamente la marraqueta, es un pan relativamente saludable porque no contiene grasa. Claro. El punto que muchos chilenos comemos pan o comen pan en exceso. Todas las comidas llevan un pan o dos panes o tres panes incluso. Claro que obviamente va a haber un exceso calórico y vamos a subir de peso. De hecho, si no me equivoco, somos el segundo país que más come pan en el mundo, después de Turquía, creo. No sé si estamos segundo o primero incluso, puede ser. Segundo. Sí. Pero en general es eso. Si nosotros vemos una marraqueta, la marraqueta consideremos que son dos cachitos, ¿cierto? Claro. Esos dos cachitos son 100 gramos más o menos y eso tiene 267 calorías, Ya. que igual es harto. Pero si solamente nos comemos un cachito, tenemos 140 calorías, que no es tanto en verdad. Si nosotros lo hacemos como el gasto calórico que deberíamos tener en el día, que son aproximadamente entre 1.500 a 2.200, dependiendo si somos hombres o mujer, no es tanto si tú te das cuenta, es un porcentaje muy pequeño. El pan ayuya tiene un poquito más de calorías porque contiene grasa, ¿ya? Claro, se usa manteca. Entiendo. Claro, en la elaboración se usa manteca. En el pan marraqueta no se usa, es un pan batido nada más, súper saludable. Además, el pan, no se sabe habitualmente, la harina de panificación contiene un montón de vitamina y está fortificada con ácido fólico. ¿Es Entonces, distinta a la que ocupamos en la casa? No, es la misma. Ah, la harina en general está fortificada. Perfecto. Con ácido fólico, sobre todo para las embarazadas, es súper bueno. Súper bueno. Pero también contiene vitaminas del complejo B, contiene hierro, contiene zinc, tiene un montón de vitaminas, no solo pan con calorías, ¿ya? Entonces, por ese lado también es importante incorporarlo en nuestro alimentación diaria. Nosotros vamos a ver qué pasa, y aquí viene el problema del pan y por qué la gente le tiene tanto susto al pan para las dietas en el fondo. Habitualmente el pan, si lo acompañamos con algo muy calórico, como nos sale en la gráfica siguiente, podríamos aumentar mucho las calorías de ese pan, solo por el acompañamiento. En otros países, por ejemplo, el pan no se acompaña con nada. Es solo pan. Ajá. O viene hecho con nueces adentro, con aceitunas adentro, pero uno no le echa nada. O sea, habitualmente en Francia, en otros países, es así la forma de consumirlo y por ende no engordan tanto. Pero acá en Chile tenemos este problema, que el pan lo acompañamos de cosas muy calóricas. A ver. Por ejemplo, la marraqueta con queso mantecoso son 140 más 120 calorías. Estamos hablando de 140 de un cachito de la marraqueta, no los Claro, dos cachitos, sí. ¿ya? Tenemos 260 calorías, ya, harto. Y si nosotros comemos la marraqueta con jamón, 233. Obviamente esto casi aumenta bastante cuando comemos los dos cachitos de la marraqueta. Y la marraqueta con mantequilla, que es como lo habitual y somos los principales en nuestra canasta básica, está la mantequilla, son 320 calorías. Y si te das cuenta, el acompañamiento del pan es más calórico incluso que el mismo pan. Sí. Entonces ahí está el problema, Sí. ¿ya? O sea, ¿con qué lo acompañamos? Mientras más sano el acompañamiento, menos calórico. No, o sea, si uno empieza a hacer la mezcla completa de un sándwich ya de marraqueta con mantequilla, jamón y queso, ya nos disparamos. Ahí ya consumiste casi la mitad de las calorías que necesitas en el día. Entonces, por ese lado es justamente que engorda el pan. Qué malas noticias Y que aquí nos trae. tengo otra mala noticia, peor aún, A ¿ya? Que justamente una marraqueta con queso, estamos Ya. hablando de los dos cachitos ahora, tiene 400 calorías más o menos. Y esto equivale a 1 hora con 15 No te minutos puedo de creer. bicicleta o 40 minutos de trote. Y por eso muchas personas que se ponen en la vida sana, que está perfecto de hacer deporte, pero como saben que hicieron ejercicio, dicen, ya, puedo comer un poco más. Claro. Y comen bastante más, entonces no adelgazan a pesar de hacer ejercicio, ¿ya? Porque en realidad para quemar esas calorías necesitamos harto rato de ejercicio. Una lluvia con palta, que también es muy frecuente consumirla acá en Chile, 460 calorías, ¿ya? Recordemos que una mujer promedio en Chile necesita 1.500 calorías y no más, Sí. ¿ya? O sea, tiene un tercio de lo que necesita en el día. Claro. Y para eso tiene que hacer 1 hora 30 minutos de bicicleta, 45 minutos de trote, ¿ya? Entonces, también es difícil que la gente haga con la vida moderna tanto ejercicio. Sí, imposible. ¿ya? Y esto estamos hablando algo suave, ni siquiera es un trote en realidad muy intenso, ¿ya? Si vemos la siguiente gráfica, vamos a ver algunas de las propiedades que tiene el pan. En general podemos ver, esto es muy importante.
La marraqueta en sí, mucha gente a veces no tiene tiempo para almorzar, ¿ya? Y en ese caso podemos hacer equivalentes, porque la marraqueta, la yuya o el pan equivalen lo mismo que a comer 3/4 partes de una taza de arroz, o equivale a comer 3/4 partes de una taza de fideo, o una taza de quinoa, o una taza de choclo, o arvejas o habas, media taza de cereales integrales para el desayuno, una taza y media de fruta y una papa pequeña. Pero esto es en términos calóricos, ¿ya? O sea, si nosotros no tenemos tiempo para almorzar, podríamos poner un sándwich. Sin embargo, si nosotros estamos hablando en términos nutricionales, obviamente que las cosas que contienen más fibra son mucho más saludables, claro, como en el caso de la fruta, los cereales integrales, la quinoa que contiene proteínas, etc. Pero en términos calóricos, si queremos hacer un equivalente y no pasarnos en las calorías del día, tendríamos que tratar de reemplazar. Perfecto. O muchas veces, por ejemplo, si no queremos tomar en el desayuno pan, comer pan, podemos cambiarlo por alguna de las otras alternativas que son lo mismo en términos calóricos. Una taza y media de fruta, vuelvo a insistir, lo podríamos cambiar por cereales integrales, lo podríamos cambiar por un pan pita integral. Ahora bien, que hay muchos panes comerciales que, independiente que no se vendan tanto en Chile, cada vez están más en auge, como el pan pita, justamente el pan de molde y otro tipo de pan, que habitualmente estos panes son más saludables, no por un término calórico, sino por un términos de fibra, okay, ¿ya? Entonces, por eso son más sanos que la marraqueta. Si nosotros consumiéramos a lo mejor marraqueta integral, sería equivalente con este pan de molde integral. Perfecto. ¿Ya? Es sumamente importante. En Chile, hace más o menos 2 años, se le está agregando menos sodio al pan, sí, menos sal. Menos sal. Y eso es súper saludable, entre comillas, y ayuda un poquito. Los panes procesados habitualmente tienen más sodio. El pan de molde, el pan pita, tiene un poquito más de sodio porque tienen que durar más en el tiempo. Recordemos que el sodio es un preservante natural. Entonces, si nosotros quisiéramos ser como muy saludables, podríamos consumir marraqueta integral, que sería como la opción mejor. Ese es el ideal, entonces. El ideal. El mejor. Pero el punto es que la marraqueta sabe distinto a pan pita. Sí. Entonces, habitualmente no nos comemos solamente este cachito que yo te converso, nos comemos mucho más, entonces ahí ya nos tendemos a pasar un poquito las calorías. Existen otros tipos de pan que depende de la harina que se usa. La harina de centeno hace el pan centeno, que es súper saludable porque contiene mucha fibra, por ende previene un montón de patologías de colon y también contiene un poquito menos de proteínas, pero menos grasa también. Por ende tiene más carbohidratos, pero con más fibra. Entonces también es una opción saludable si queremos cambiar un poco. El pan de maíz, que acá en Chile no se come mucho, pero también es una buena alternativa, tiene harto complejo B, pero también está respecto a la cantidad que nosotros consumimos al día, es lo que va a influir. El pan de trigo, que es el típico pan que nosotros estábamos conversando recién, ya conversamos de las propiedades, y el pan de quinoa, que tampoco se consume tanto en Chile, pero cada vez está más en auge la quinoa y por eso se está haciendo. Contiene más proteínas porque ya sabemos las propiedades de la quinoa. Entonces, superalimento. Es una buena alternativa si queremos aumentar un poquito la dosis de proteína para no bajar tanto la masa muscular, o si somos, por ejemplo, vegetarianos, veganos, etcétera, es una buena alternativa de pan para ello. Las harinas integrales, ya hemos conversado que la fibra, igual que el pan centeno, previene el cáncer de colon y ayuda al tránsito, ayuda a bajar el colesterol, ayuda a la salud cardiovascular, etc. Entonces, por ese lado, todas las cosas que sean integrales siempre van a ser mejores que las cosas no integrales, ya más procesadas en el fondo. Y por eso, habitualmente, hace mucho tiempo hubo un estudio que decía que los panes integrales eran más calóricos que los panes blancos. Eso es verdad, son más calóricos, pero en nuestro organismo nosotros asimilamos menos los panes integrales. Independiente que en la bolsa del pan diga más caloría el pan integral, es mucho más saludable consumir cosas integrales porque a la larga la absorción va a ser menor de ese carbohidrato, solo por tener más fibra. Entonces, por ese lado, las calorías no importan en ese momento, en el fondo, a la hora de elegir el pan, importa el que tiene más fibra. Clave entonces para elegir y tomar buenas decisiones con este alimento. Claro, y no tenerle tanto susto al pan. Se puede consumir, pero en cantidades moderadas, como conversar. Como todo en realidad. Como todo. Así lo hemos hablado. Gracias, Katy. Gracias. Que estés muy bien, ¿eh? Chao. Chao.